Dios te bendiga, pueblo de Dios. Sean más que bienvenidos a tu canal Fortificando Vidas. Estaremos compartiendo en esta oportunidad una palabra en tu segmento Fortalecidos en el Espíritu. Me gozo en el Señor de que estés conectado. Me gozo en el Señor de que hayas compartido la bendición con alguien. Gracias por ser parte de este proyecto de parte de Dios para bendecir tu vida, bendecir tu familia y bendecir tus generaciones. Vamos a estar compartiendo esta palabra, gloria a Dios, mediante el tema esperar la bendición durante el proceso. Esperar la bendición durante el proceso. Para ellos estaremos usando como base bíblica el libro de Éxodo y posterior el libro de Números. El libro de Éxodo lo estaremos viendo a la altura del verso 3. El verso 3 en sus capítulos 4, 7, 8 y vamos a dar un salto al verso 10. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Acompáñame, busca tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. El capítulo 3, a la altura del verso 4, dice: viendo Jehová que él iba a ver llamó Dios de en medio de la zarza y dijo a Moisés: Moisés, y él respondió: heme aquí. El verso 7 dice: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El verso 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Damos un salto al verso 10 y dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Padre, gracias por tu palabra. No la bendecimos porque son benditas. Permítenos, Señor, en esta oportunidad compartir aquello que tú has depositado en nuestro corazón. Gloria a Dios, y que cada persona que está conectado y que se va a conectar posteriormente pueda entender, Padre, cada palabra que tú has querido, Señor, sembrar en su espíritu para transformar su vida y para que mantengan una vida fortalecidas en el espíritu. Gloria a Dios. Este tema me llamó mucho la atención porque hablar de esperar la bendición es hablar de un tipo de condicionamiento. Es hablar de una palabra que ya fue dada, pero que se necesita ciertos requisitos para nosotros poder tener acceso a ella. Hablar de esperar es hablar de que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a postergar la recompensa. Hablar de esperar es hablar de un punto de nuestras vidas en el que nosotros debemos llegar a entender que la bendición o lo que estamos esperando no depende 100% de nosotros y que nosotros mientras debemos mantener una conducta y debemos modelar un diseño en lo que Dios habló a nuestras vidas llegue al cumplimiento. Hablar de esperar la bendición es hablar como en cierta oportunidad citó el salmista: pacientemente esperé yo en Jehová. Entiendo yo que cuando el salmista pudo citar, valga la redundancia, este salmo, es porque primero hizo una introspectiva de manera interna y se aprendió a conocer a sí mismo para poder resaltar los factores internos que podían interferir o intervenir en que él pudiera llegar al término a ver la bendición. Yo digo que esperar la bendición es mantenernos, gloria a Dios, en un contexto, es mantenernos en una conducta
es hacer una introspectiva sana y de manera interna, de tal forma que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y podamos identificar qué es aquello que está dentro de nosotros que puede hacernos no esperar la bendición, que no se manifieste lo que ya Dios habló, porque si bien cierto, toda palabra salida de la boca de Jehová tiene cumplimiento. Por eso dice las mismas escrituras en el libro de Isaías, Jehová mismo hablando: yo, Jehová de los ejércitos, he hablado, ¿quién hará mi brazo retroceder? Lo que quiere decir que una palabra que salió del trono, que salió de la boca de Jehová, tiene cumplimiento efectivo en la vida de aquel o aquellos a quien Dios envió la palabra. Hablar de la palabra, esperar la bendición durante el proceso, es hablar que durante el proceso se habrá diseñado un esquema de preparación para presentar un producto terminado, que es quien está listo para esperar la bendición. La bendición no llega antes ni llega después. La bendición llega en el tiempo justo que el Señor diseñó para que usted y para que yo recibiéramos la bendición. ¿Por qué durante el proceso? El proceso trae los niveles de perfeccionamiento en el que nosotros debemos llegar, en el que nosotros debemos incurrir, en el que nosotros debemos caminar para poder tener acceso a la bendición. Esta espera durante trae consigo muchas aristas. ¿Para qué? Para aristas, para preparar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque cuando llega a nuestras vidas algo que nosotros no estamos preparados en conducta, en pensamiento, en carácter, entonces nosotros no sabremos valorarlo y no tendremos autoridad sobre aquello que se nos ha entregado. Y el hecho de no tener autoridad o no tener el carácter para poder manejar lo que tenemos en las manos, quiere decir que estamos a punto o que en cualquier momento pudiéramos perder lo que ya se nos fue entregado. Para disertar este tema, el Señor nos ha dado como base bíblica el libro de Éxodo y los capítulos ya citados. Vemos aquí, iniciando el capítulo 3 del libro de Éxodo, tiene un título interesantísimo que dice llamamiento de Moisés. Me llama mucho la atención porque, como lo resalta el título, llamamiento de Moisés, Moisés no se llamó ni lo llamó un hombre. A Moisés lo llamó Dios. Las mismas escrituras se encargan de ir desarrollando y de ir resaltando lo que Dios quiso hacer con cada hombre y cada mujer que llamó al servicio del reino. En este caso, eso fue lo que hizo con Moisés. Asimismo podemos ver en otros libros, gloria a Dios, como está el libro de Isaías, habla del llamamiento a Isaías, gloria a Dios. Está también el libro de Jeremías, también habla del llamamiento a Jeremías. Lo que quiere decir que el llamado es personal. Lo que quiere decir que la asignación dada de Dios a nuestras vidas también es personal. Al igual que el llamado, las instrucciones y las directrices también son personales. Me llama mucho la atención porque en el desarrollo de todo el texto, nosotros podemos ver que el texto comienza hablando que de manera inicial Moisés ve que la zarza arde. De manera normal pudiéramos decir que cuando usted ve un fuego que arde y que no se consume, usted lo que hace es que sale corriendo. En este caso no sucedió de esa forma. Cuando Moisés ve que hay un fuego, que hay una zarza que arde y que no se consume, hay algo dentro de él que lo impulsa a indagar un poco más allá sobre qué es lo que sucede y por qué no se consume. Cuando yo leí esta parte del versículo, me llevaba entonces a hacer otras indagaciones. ¿Por qué Moisés no le tiene miedo al fuego? ¿Por qué Moisés no le tiene miedo a la zarza que arde? Cuando comienzo a escudriñar y comienzo a ver, comienzo a leer, gloria a Dios, en el libro, al principio del libro de Éxodo, y habla del nacimiento de Moisés, y veo que cuando la madre de Moisés va a lanzar a Moisés por el río Nilo, lo primero que hace es que prepara una canasta con asfalto y con brea. Comienzo a investigar estos dos materiales y me encuentro que son metales, que son materiales, por así decirlo, que son materiales
que son sumamente calientes, son materiales que pueden ser materiales inflamables, son materiales que pueden tender en un nivel de calentura a convertirse en fuego, tanto el asfalto como la brea. También eran materiales que en su momento usaban para tapar brechas. En este caso lo usó la mamá de Moisés para tapar las fisuras que la canasta hecha de junco pudiera tener y no penetrar el agua. Entonces ahí comienzo a encontrar la explicación del por qué Moisés, su espíritu no tiene miedo, no le atemoriza, y más sin embargo le llama la atención. Ya desde el inicio de la vida de Moisés había tenido una interacción con algo que arde, con algo que está en este plano, gloria a Dios, pero que sobrepasa los niveles de esta realidad. Por eso cuando Moisés se encuentra con la zarza, quiere investigar, quiere llegar más allá de por qué la salsa no se consume. En esta ocasión, gloria a Dios, entonces Moisés escucha la voz de Dios. No porque Moisés anda buscando la voz de Dios, sino porque fue que Jehová llamó a Moisés. Como lo dice el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Eso me habla a mí de todo el trato en la intimidad que pudo tener Moisés en el espíritu con Dios. ¿Por qué? Porque como podemos ver en versos posteriores, el Señor establece una conversación con Moisés acerca de una problemática que tiene el pueblo de Dios y que la está conversando con Moisés con la intención de darle a entender a Moisés que así como él lo llamó, lo había elegido para ser un tipo de libertador para su pueblo. A mí lo que más me hace pensar y me llama más a la atención en el texto es que la bendición aquí, conforme al tema que el Señor nos daba, gloria a Dios, aquí la bendición no es para Moisés, aquí la bendición es para el pueblo. Cuando el Señor llama a Moisés, le dice los planes que tiene con su pueblo. Le dice que por el tiempo que su pueblo tiene en cautiverio, que por el tiempo que tiene oprimido, que por el tiempo que ellos tienen en manos de los egipcios, el Señor ha escuchado su aflicción y ha escuchado su clamor. O sea, que el Señor establece una conversación con Moisés para llevarlo a un nivel de preparación para convertirlo en el libertador de su pueblo. Lo que quiere decir que Moisés, de parte de Dios, el Señor lo llama para que haga el papel, para que comience a exhibir una tipología de Cristo en esta tierra. Pasaron muchos detalles muy interesantes aquí, porque de manera inmediata, cuando el Señor tiene la conversación con Moisés, a la altura del verso 8, le dice que lo va a llevar, primero le entrega una promesa, lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor comienza hablando de una promesa? Porque necesitas saber, para poder esperar, en base a qué estás esperando. Para poder conservar la espera de la bendición, debes saber por qué estás esperando. Y en este caso, el Señor no solamente le notifica lo que ellos van a esperar, para que lo que ellos van a ver luego, la recompensa, que es lo que estarían postergando. Gloria a Dios. También el Señor le dice que lo va a llevar a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Cada uno de estos pueblos donde el pueblo de Israel posteriormente se iba a encontrar e iba a tener algunas batallas, gloria a Dios, eran lugares donde no se adoraba al Dios verdadero. Eran lugares donde no se adoraba a Jehová. Entonces él le dice que lo va a llevar a esas tierras y le está anunciando lo que de manera inicial en la conversación le está diciendo con lo que se van a encontrar, que de manera terrenal esas tierras están ocupadas por otros dioses, pero que de manera espiritual, como Dios es el soberano, Él la entregó a su pueblo, pero se necesitaba preparar a alguien con la disciplina, con la entrega y con la firmeza de poder conducir al pueblo de Israel y conquistar esa tierra. ¿Dónde comienzan las situaciones? Gloria a Dios. Que después
que el pueblo recibe la palabra de parte de Dios, luego que el Señor en el trayecto comienza a preparar al líder, que en este caso es Moisés, a quien llamó para que hiciera el papel del libertador de su pueblo. Moisés se convierte en una respuesta temporal de parte de Dios a su pueblo, donde se comienzan a tergiversar en cierto sentido las cosas. Se dan dos cosas muy interesantes en este tema, y es que transcurrido el tiempo luego de este encuentro, Moisés se aferra más al Señor y se aferra más a la presencia del Señor, pero hay una discordancia entre el pueblo y el liderazgo. Hay una discordancia entre el pueblo y entre Moisés, porque Moisés aprendió a amar cada día más a Dios, a buscarlo, a escucharlo, a entenderlo, a escuchar su voz para poder traducir en esta tierra lo que ya Dios había hablado con ellos. Sin embargo, el pueblo en sí conservó las vivencias que tenía en Egipto. Moisés es preparado, a Moisés se le ha diseñado un proceso. Moisés permanece durante el proceso para tener una preparación, gloria a Dios, como libertador, pero también el Señor diseña un tiempo de preparación para el pueblo, para encontrarse con Él. Es por eso, gloria a Dios, que en otro versículo bíblico nosotros podemos encontrar que la misma Biblia establece: te llevaré al desierto, te hablaré al oído y te haré entender. El Señor hablándole a su pueblo, el Señor diciéndole que aunque estés en el proceso, es el lugar de entrenamiento que yo he diseñado para que aprendas a discernir mi voz. Es el lugar que he diseñado para entrenar tu espíritu y fortalecerlo de forma tal que cuando se presente la adversidad, tú no pienses en la adversidad, sino pienses en lo que ya yo he hablado a tu espíritu, y esto genere un fortalecimiento espiritual tan fuerte en ti que los vientos, que los embates de la vida, que la escasez, que la realidad adversa no pueda sacarte del lugar de la bendición en el que Dios te posicionó. En este caso, tenemos un líder con toda la disposición de sacar al pueblo, pero también tenemos un pueblo que se quedó pensando en las cebollas, en el ajo y en lo que tenía como consumo en Egipto. Me llama mucho la atención porque el verso 10 dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Aquí sucede en este verso algo muy interesante: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hay algo muy interesante aquí. Cuando el Señor envía a Moisés a que se enfrente con Faraón, está mandando a Moisés con una preparación espiritual, una firmeza y una convicción en su espíritu para enfrentarse con el rey de la casa de los espíritus, que es lo que significa Egipto. En ese tiempo era donde se estaba concentrado el poder. Egipto, la capital, Faraón. Ahí hay una característica muy importante de lo que es Faraón. Faraón se caracteriza por oprimir, por denigrar a las personas que están al servicio del Señor, no a las personas que están al servicio de Él. Porque cuando Moisés se encuentra frente al Mar Rojo, entre los egipcios no hay conflicto, porque ellos son iguales. Ellos le sirven a los mismos dioses. Con quien Faraón comienza a tener conflicto es con aquella persona que no tiene el mismo criterio que está desarrollando Faraón. Faraón se mueve bajo un esquema de dominio. Faraón se mueve en un esquema de tener controlado todo lo que sucede a su alrededor. Y de ese yugo y de esa opresión es que el Señor quiere libertar al pueblo. El pueblo se encontró durante 400 años orando para ser libre, orando para que el Señor le diera una respuesta. Y al momento de manifestarse la respuesta, entonces el mismo pueblo que ha pensado en retroceder, el Señor durante el trayecto, durante el proceso, se encargó de sustentar al pueblo. Se encargó, gloria a Dios, de hacer señales,
de hacer prodigios, de mantenerlos. De donde no había luz, ponerle una columna de fuego. Si le daba mucho calor en el proceso o en el desierto, ponerle una columna de nube para que no le diera calor, para que no estuvieran mal. Miren, si lo ubicamos en este tiempo, no tenían ni siquiera que cocinar ni que preparar nada, porque todos los días la comida llegaba caliente. Gloria a Dios. El Éxodo, el libro de Éxodo, representa la salida, pero también representa la formación estructural de la iglesia. El Señor hizo a través del Éxodo y a través de Moisés comenzar a revelar a través de las escrituras el plan eterno que él tenía para manifestar a Cristo y para que en esta realidad se manifestara la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. Por eso es que nosotros vemos en capítulos posteriores, en capítulos y versos posteriores, cómo se desarrolla todo y cómo el Señor comienza a dar instrucciones al mismo Moisés de cómo va a establecer, a elaborar el tabernáculo, los tipos de ofrenda. Esa es la iglesia. El Señor comenzó a revelar en esta realidad presente cómo Él quiere hasta el día de hoy que se construya su iglesia. Hay un dato muy interesante aquí, que para lograr esa construcción, el hombre o la mujer que Dios haya diseñado para estar al frente de tan importante edificación, que primero debe existir de manera espiritual y luego alguien tener la autoridad para poder manifestarla en lo terrenal. Debe estar esta persona lo suficientemente conectado con el trono. ¿Para qué? Para que el Señor pueda darle la respuesta al pueblo que el pueblo necesita. Porque en este caso, tanto Moisés como Aarón que era el sacerdote, y Moisés que era el hombre con el que Dios hablaba. Para ellos poder traer al tabernáculo, para ellos poder traer al pueblo lo que Dios quería que se hiciera, ellos tenían que tener una intimidad con Dios. De lo contrario, no estarían operando en el nivel de la respuesta que Dios le trae al pueblo, sino estarían operando en una realidad humana, un equipo humano pretendiendo hacer cosas de maneras espirituales. La Biblia lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie puede servir a dos señores. A uno le quedará bien y a otro le quedará mal. Me encanta algo de Moisés, y es que en todo el desarrollo de este libro pudimos ver que Moisés era alguien obediente. Pudimos ver que Moisés, pese a ser la cabeza que Dios había elegido para conducir al pueblo en un desierto, Moisés era alguien obediente que logró escuchar y traducir lo que Dios quería que se hiciera en su momento. En el tiempo de preparación, como lo dice el tema, durante el proceso, hay cosas que se pueden salir de control. Y dentro de ellas, abarcando este mismo punto, vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 17, a la altura del verso 6. ¿Qué nos puede impedir que suceda lo contrario? En el sentido de que vamos a esperar una bendición. Estamos esperando una bendición. ¿Qué puede impedir que suceda lo contrario? Lo primero es que, como le dije anteriormente, si Dios habló, se va a cumplir. ¿Cuál es la diferencia? Que si Dios habló, se va a cumplir siempre y cuando tú sigas las instrucciones que Dios habló contigo. Si Dios habló y tú no sigues las instrucciones, no es que la palabra de Dios no se va a cumplir, porque aquí a quien Dios le dio promesa fue al pueblo, no a Moisés. No sé si me doy a entender. A quien Dios le da la promesa de que lo va a libertar es al pueblo, porque es su pueblo. La promesa permanece, la promesa es eterna. Gloria a Dios. Y podemos ver aquí en el libro de Éxodo, capítulo 17, a la altura del verso 6, que dice: He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas. Muy interesante esto. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo
Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí podemos ver que durante el proceso Moisés recibió diferentes instrucciones. De manera particular, esta fue una instrucción que a Moisés le dio cierta dificultad. Este mismo versículo, nosotros, traducido en otro aspecto, lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 20, verso 11, que dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con una vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea, que el pueblo de Israel tenía una petición delante del Señor. El Señor manda una respuesta llamada Moisés. En conjunto con la respuesta, envía unas instrucciones que solamente la puede decodificar la persona que tiene la asignación para caminar y llevar al pueblo por el camino que Dios quiere que el pueblo camine, conforme a la respuesta, conforme a lo que ellos están pidiendo. Durante el proceso, el pueblo se ve en un escenario 2 veces, en el mismo escenario. ¿Cuál fue el escenario? El pueblo no tenía agua para tomar. Si nosotros comenzamos a ver el término agua en otro nivel de interpretación, el pueblo estaba caminando, el pueblo estaba en el proceso, pero el pueblo no tenía el acompañamiento del Espíritu Santo que se requería en ese tiempo. Pero la persona que está para interpretar la necesidad del pueblo y conversar con el Señor es Moisés. En este caso, Moisés entiende la necesidad que tiene el pueblo. Entiende que el pueblo necesita algo que lo sustente durante el proceso. Ahora, ¿qué pasa? En la primera instrucción, cuando el pueblo necesita el agua, el Señor le dice a Moisés que golpee la peña, y tal cual Moisés pudo ejecutar las instrucciones que le fueron dadas, pudo obtener el resultado que él buscaba. Pero me llama mucho la atención que los 2 textos convergen en algo y dice muchas aguas, o sea que habían diferentes tipos. Si nosotros lo vemos en materia espiritual, en términos espirituales, podemos decir que de la primera roca a la que él golpea, están saliendo diferentes tipologías de ¿qué? De alimentación. Fue lo que salió de la primera roca. Por eso él tuvo que golpearla. Usted sabe que la roca representa a Cristo. La peña representa a Cristo. Lo primero como respuesta que Moisés hizo cuando el Señor le dijo golpéala, era para tener autoridad sobre lo que el pueblo necesitaba. Pero como ya había un trabajo hecho de manera espiritual, tanto con Moisés como con el pueblo, ya el Señor le había demostrado al pueblo que Él era Dios. De hecho, cuando Moisés en otra oportunidad se presenta ante Faraón, nosotros podemos ver que aunque los brujos que tenía Faraón podían hacer hasta serpiente, cuando Moisés suelta la vara, el brujo puede hacer serpiente, pero el hombre de Dios puede hacer lo mismo. La diferencia que el poder y para lo que Dios lo llamó, le da la autoridad no solamente para hacer la serpiente, sino que el poder de Dios se manifiesta con que hace la serpiente y se come las demás serpientes que hizo el sistema. Gloria a Dios, porque el Señor llega a nuestras vidas para darnos respuesta en aquello que nosotros necesitamos. Pero para nosotros poder obtener esa respuesta y poder, gloria a Dios, sanar esas áreas y nosotros convertirnos en la respuesta de otro, nosotros tenemos que dar por entendido. Otra palabra
que tiene la Biblia poderosa, que en cierta oportunidad Jesús habló diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para poder convertirte en la respuesta efectiva de parte de Dios en este tiempo, debes conocer la verdad. No te debes conformar con el sistema. No puedes ser llamados a ser uno más de los que caminaron y se quedaron en el proceso. Debes identificar cuál es esa verdad que debes superar, cuál es esa verdad que está en ti, que se ha convertido en ti en una debilidad y se convirtió en algo que no te da acceso a poder tomarte el agua. Esa verdad en la vida de Moisés, esa preparación, esa debilidad, trajo consigo algo tremendo. Porque el hombre que en un momento el Señor lo llama en medio de una zarza, que era más difícil tenerle miedo a una zarza, era más difícil con la vara golpear el mar y que el mar se abriera. Todo eso era más difícil que la última instrucción que el Señor le dio. Esta última instrucción con respecto al agua nuevamente, que era que le hablara a la roca. Háblale a la roca. Si la roca representa a Jesús, ¿qué golpeó Moisés cuando debió hablarle? ¿Qué agua iba a salir de esa roca? Era el agua que iba a sustentar, iba a alimentar el pueblo, no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Moisés, en el mismo escenario, recibió dos instrucciones totalmente diferentes. Y por cuanto no escuchó la voz de Dios conforme a lo que ya Dios había hablado con él, entonces podemos ver en versículos posteriores que el Señor le dice a Moisés: entonces, por cuanto no me escuchaste, por cuanto no hiciste para que mi pueblo viera todo lo que yo he hecho por él, entonces no entrarás, ni tú ni la congregación, a la tierra que yo mismo he prometido. Y pudiéramos decir, pero estamos hablando de esperar la bendición. Lo que pasa es que si usted incumple con lo que ya se estableció para ser bendecido, no es que Dios tardó, no es que Dios no quiso bendecirlo. Dios quiere bendecirte y Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero para eso debes llegar y permanecer en un nivel de obediencia para que lo que Dios habló de ti se manifieste en tu vida. Hay algo muy interesante y me llama mucho la atención, y es que a Moisés la roca, la piedra, le comenzó a dar situaciones desde el principio. Cuando nosotros seguimos analizando el mismo libro de Éxodo, y si buscamos, gloria a Dios, este factor, este detalle, podemos ver que después que Moisés golpea la roca, sube al monte Sinaí con una instrucción. El Señor escribe en tablas de roca, de piedra. También le escribe los mandamientos. Cuando Moisés baja del monte, que encuentra el pueblo descompuesto, sirviendo a otros dioses, sirviendo a otro Dios, haciéndose creer a sí mismo cosas que no son ciertas. Necesitaban ver algo, que quien habló con ellos fue Dios. Porque si nosotros lo analizamos en otro aspecto, nosotros podemos ver que el becerro que ellos hicieron de oro, también ellos tenían animales cuando estaban en Egipto. Entonces no había necesidad de creer que algo que tú y yo sabemos que no es real, ¿por qué tenemos que hacer creer que es real? Entonces eso pasó con ellos. Pero podemos ver a Moisés, el hombre que Dios llamó a manifestar su gloria, que cuando baja del monte Sinaí, extraya las tablas en el becerro. He escuchado comentaristas decir que el celo santo por las cosas de Jehová hizo que Moisés estallara la tabla. A mí, de manera personal, ese tema ministerial del celo santo de Jehová me llama mucho la atención, porque en el libro de Segunda de Samuel, luego que murió Saúl,
Vemos que el pueblo pasaba hambre porque a Saúl tenía un celo santo y mató a los gabaonitas y el pueblo de Israel pasó hambre. Entonces, ¿cuál es tal celo santo? Que al final va a traer que el pueblo que Dios llamó y el pueblo que Dios eligió no tenga el alimento que necesita. Entonces, para mí, de manera personal, es un criterio propio, pues entonces tal celo santo no es de parte de Jehová, porque el Señor no se contradice a sí mismo. No va a llamar a alguien y luego no lo va a respaldar. Esto pasó con Moisés. ¿Qué podemos resaltar en estos 3 eventos? Que él aprendió a escuchar, que él aprendió a caminar bajo la directriz que Dios le había entregado. Pero hubo un factor de su humanidad que en todo el trayecto él no pudo vencer. Y ese factor se llama la ira. La ira hizo que Moisés estrellara la piedra. La ira hizo que Moisés golpeara la roca en lugar de hablarle. Porque para hablar con algo o con alguien, en lugar de golpearlo, nosotros debemos estar en unos niveles espirituales lo suficientemente activos y tener plena conciencia para saber a quién nosotros hablamos y a quién nosotros golpeamos. Mucho más en este caso, si es Dios quien está dando las instrucciones. En este caso, esta es la trayectoria, gloria a Dios, de manera rápida, que nosotros podemos ver de un hombre que manifestó la gloria y el poder de Dios en esta tierra. Pero la promesa que Dios le hizo al pueblo siguió vigente. ¿Cómo podemos verla? Que el hombre que no estaba cuando se estaba haciendo el becerro, que el hombre que no estaba cuando el pueblo se estaba corrompiendo, el hombre que estaba en la colina esperando que el hombre de Dios bajara, fue el hombre que el Señor usó para que terminara de conquistar las tierras que el Señor había prometido. Así es que vamos a seguir creyendo en el Señor, que Él nos va a fortalecer en el Espíritu, gloria a Dios, para que nosotros podamos esperar la bendición durante el proceso, para que los comentarios, para que las críticas, que fue lo que desenfocó un poco a Moisés, el sentirse quizás un poco impotente, para poder darle una respuesta al pueblo, que de nosotros no salga algo que no está dentro del diseño de parte de Dios, y que nosotros podamos manifestar la voluntad de Dios en esta tierra. Que el Señor nos ayude, gloria a Dios, cada día más a nosotros poder entender y nosotros poder discernir que fuimos llamados de manera temporal por un Dios eterno a ejercer un llamado y a manifestar un poder en esta tierra que está sujeto a su voluntad. Así que, hombre y mujer de Dios que me escuchas, por más intimidad que tengas con el Señor, ten esto siempre claro: la palabra de Dios se va a cumplir. Y si tú permaneces en el lugar y con la conducta espiritual que Dios quiere que tú tengas, en ti se va a cumplir la bendición. Y tú vas a vivir durante el proceso la preparación que Dios determinó para que en ti se manifieste la bendición que Él habló. La bendición para la que Él te ha estado preparando, para la bendición para la que Él te ha hecho esperar. Bendición es bien decir. Bendición es hablar de aquello que tú y yo sabemos que solo Dios pudo hacerlo en tu vida. Así que si hoy tú estás esperando una bendición y te encuentras en un proceso, dale gracias al Señor. Porque así como Moisés fue preparado para un escenario temporal y luego fue llamado Josué, gloria a Dios, para culminar aquellas etapas que ya Dios había diseñado. No importa el cambio que Dios tenga que hacer, pero lo que Dios habló a tu vida tiene cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida como ha bendecido la mía. Espero que aprendas a esperar tu bendición. Espero que aprendas a ver durante el proceso aquellas cosas que Dios quiere transformar en tu vida y que te van a convertir en el hombre espiritual con acceso a la bendición.
Gracias por conectarte. Sigue compartiendo la bendición con alguien en tu canal, Fortificando Vidas, y a través de tu segmento también, Fortalecidos en el Espíritu. Este es tu canal, este es tu programa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz, la misericordia y el amor del Dios eterno de Israel estén contigo y con los tuyos todos los días de tu vida.